¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Nuevamente con un programa más del Centro de Oración del Sagrado Corazón. Vamos a abordar un tema muy importante, complicado, puede ser doloroso, pero es muy importante que platiquemos también sobre él. Familias adictas. Para compartir este tema está conmigo la licenciada Vianey Tobar. Ella es licenciada en psicología y tiene una especialidad en adicciones. Vianey, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Nos da gusto que estés con nosotros. Muchas gracias y pues nuevamente aquí estoy con ustedes. Como lo comenta ahorita Perla, efectivamente soy licenciada y con la especialidad en adicciones. Y bueno, creo que es un tema, como lo acabas de comentar, Perla, muy importante y efectivamente que trae en jaque a muchas familias. Em, Me gustaría compartirles este concepto sobre adicción. Adicción, efectivamente, si separamos la palabra a de la adicción, a es sin y dicción es palabra. ¿Por qué las personas se acercan al consumo de sustancias? Porque efectivamente traen muchas situaciones que a lo largo de su vida no le han podido dar esa palabra, ¿no? Es este comunicar lo que les ha sucedido a través de su historia de vida. Y creo que también cabe mencionar la importancia de no nada más de trabajar, perdón, con una persona que tiene un problema de consumo, sino hoy, y por eso el tema es familias adictas. Trabajar las consecuencias o cómo vive una familia esta adicción. Pero me gustaría, Perla, también, si me haces el favor de que platiques, que no nada más es la adicción hacia sustancias, ¿no? O hacia esas drogas permitidas como es el alcohol y el tabaco, sino que hay diferentes adicciones en nuestra sociedad mexicana. Claro, yo los invito a que a lo largo de este programa pongan sus comentarios en el chat. Para nosotros son de mucha ayuda y de esta intercomunicación entre ustedes y nosotros. Eh, ¿Qué les puedo decir? Hay muchos tipos de adicciones y a veces podemos considerar únicamente las de ingesta, ¿no? Alcohol, ¿no? Drogas, marihuana, las inhalantes, ¿no? Con piedra y otras muchas. Pero también hay otras muchas que en este momento afectan a nuestra sociedad, como puede ser la adicción a la pornografía. Ustedes veamos cómo hasta en los anuncios espectaculares no se anuncian unos jeans, se anuncian las partes femeninas o las partes voluptuosas de una mujer. Podemos tener una adicción muy fuerte actualmente en los jóvenes hacia las redes sociales. Conocemos a jóvenes en los que la obtención de recursos económicos, de aprobación, de validación, de reconocimiento, la están buscando a través de una realidad que no es realidad, que son las redes, en los que yo subo algo y que espero que los demás me faciliten o me reciban con esos comentarios en las redes sociales. Otra que también está muy notoria, ¿cómo les diré? A flor de piel, es la adicción a los juegos de azar, en los que vemos que en cada delegación no hay uno, sino a veces hasta varios establecimientos donde hay apuestas, donde abren a muy temprana hora y cierran a altas horas de la noche, más bien entrada a la madrugada, y donde las personas van a buscar esa emoción, esa idea, ese objetivo de ganar, a pesar de que pierden y pierden y pierden, pero esperando ganar. Otra adicción que estamos viendo, Vianney, es también, ahorita también la adicción al ejercicio, ¿no? El buscar una apariencia, a buscarme, hacerme, ¿no? A través del ejercicio, algo diferente de mí, ¿no? Como esculpirme físicamente. Pero como acabas de decir, Vianney, una adicción es una enfermedad física, mental y espiritual, emocional, por lo tanto. Entonces, no con modelar
¿no? Por fuera se soluciona lo de adentro. Otra adicción que también hemos estado viendo es la adicción a conductas, a relaciones tóxicas, a los juegos extremos, ¿no? No sé cuál otra quisieras comentar, Vianey. También cabe mencionar la importancia de las compras compulsivas, Claro, ¿no? sí, sí. Esa es una de muchas adicciones que a veces se tiene en una sociedad. También los comedores compulsivos, ¿no? Esta parte de la neurosis también, que hay grupos de autoayuda, pero también es esta parte de extremo que nos volvemos iracundos, por cualquier cosa explotamos, ¿no? Hablaba Perla hace rato de las relaciones, cuando me vuelvo también una persona codependiente, que dejo de mirarme por estar mirando las emociones o las conductas o comportamientos de las personas que están a mi alrededor, ¿no? Y creo que aquí, si me lo permiten, Perla, y a todos ustedes, poder empezar a hablar sobre las familias adictas. Claro. Una familia adicta es cómo vive, ¿no? Cómo empieza a darse cuenta que está teniendo un problema, porque parte de la adicción en cuanto al consumo de sustancias es el que yo me dé cuenta que mi familiar está bebiendo en exceso o que algo está haciendo, pero que ha dejado de ser responsable con las actividades que normalmente hacía, si hablamos del trabajo o hablamos de la escuela, algo me empiezo a dar como familiar, que algo está sucediendo, pero no lo sé en realidad. Y creo que una de las características importantes de un familiar, de un adicto, es que empiezo a negar, no está pasando nada, ¿no? No pasa nada, pero puedo darme cuenta que no está asistiendo a la escuela, está dejando de ir a trabajar, o veo que está en su recámara mucho tiempo, ¿no? O que está dejando de comer, o me empiezo a dar cuenta que su apariencia, esta parte de cuando vemos que alguien se baña, se peina, e incluso podemos ver que está bien, ¿no? Está bien físicamente, empezamos a tener señales de que mi familiar, algo sucede, porque no sé qué pasa, pero que algo sucede y no lo veo bien, ¿no? Incluso ya no me ve a los ojos, ¿no? Huye de estar cerca de mí o de la familia. Y a veces decimos, es que no pasa nada, pero también ya estamos teniendo focos rojos de que algo está sucediendo con mi familia. Hace rato que platicaba exactamente Perla en cuanto a la familia adicta, ¿qué sentimientos y emociones empieza a generar en mí esto que veo, que no le puedo poner nombre, pero que veo que mi familiar no está bien? Y empieza a generar emociones como vergüenza, enojo. Antes de la vergüenza podríamos hablar de la tristeza, del enojo, de la culpa, porque empieza un familiar a decir, ¿qué estoy haciendo? Porque ya no quiere estar conmigo, ¿no? Me empieza a hablar de una manera agresiva, tal vez hasta violenta, porque algunos cuando ya empiezan, aquí también me gustaría hablarles de cuando un familiar tiene una adicción, pasa de un uso, después a un abuso y de una dependencia. Cuando mi familiar ya empieza a tener una dependencia, efectivamente empieza a dejar de hacer muchas actividades y entonces empieza a ser violento, se aísla, ¿no? En casa a veces empiezan a perder cosas en casa porque algo está sucediendo, lo cual yo lo niego, pero también empiezo a tener evidencias de que algo ya no es como lo era antes. Y este fenómeno de la negación, es importante que estemos conscientes de ellos en las familias, porque yo puedo justificar, es que tiene mucho sueño, es que tiene mucho cansancio, es que tiene mucho estrés, es que pues tiene que convivir con sus amigos, es que ya creció y entonces quiere estar, aislarse en su computadora mientras está viendo pornografía o está apostando. O sea, es difícil desde la parte afectiva, desde el alma, ¿no? Reconocer que alguien que amo tiene un problema de adicción.
Entonces, en las familias vamos a querer ocultar, tapar, disminuir, igual que el adicto, ese dolor que genera que algo no está funcionando de la mejor manera. ¿Y qué sucede? Esta persona genera en el familiar muchos, como decías, Diane, muchos sentimientos que yo pongo este ejemplo, ¿no? El familiar que está viviendo un tipo de adicción tiene, tiene un malestar, tiene mal, como decía, adicción, no habla de lo que está dentro de esa persona que le está generando, pues, malestar. Por lo tanto, lo vomita de una manera, lo vomita, no lo vomita físicamente, sino genera en el núcleo familiar sentimientos, como decías, Vianney, de vergüenza. Que no se enteren, por favor, que no se entere que está viviendo esto, que está pasando esto. Culpa, ¿qué hice? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Qué sucedió? Y me puedo ir a muchos años atrás siempre con esa sentimientos. Una obsesión, ¿no? Todo el día, a toda hora, mi mente está girando en el mismo problema. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo le voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Leo el libro, me voy a esto, hago lo demás allá. O sea, esa cansancio mental que se llama obsesión de estar una y otra vez con eso. Un enojo, porque contacto mi incapacidad. No puedo hacer lo que yo quisiera. La idea, ¿no? Cuando hemos platicado que muchos familiares pues tiran las botellas, ¿no? Vacían las botellas más bien, esperando que si no tienen sustancias ahí o abren los cajones para ver si tienen marihuana o que no salgan o que me pongo como se ponen como locos para evitar que salgan las personas. Entonces, contactar esa incapacidad es muy dolorosa y genera mucho enojo. Entonces, tenemos que también estar alertas a esos sentimientos que pudiera generar algún familiar con un problema de adicción. Bien, y para mí es muy importante tu opinión. Me gustaría que nos dijeras qué roles se juegan en las familias adictas. Claro que sí, Perla. Creo que también me gustaría agregar, Perla, Ujú, y con mucho gusto ahorita hablamos de los roles, me gustaría agregar que también la familia en este rol que juega con una persona que tiene un problema de alcoholismo, drogadicción, es esta querer a veces incluso maquillar comportamientos que tiene una persona cuando ya tiene una dependencia y es, yo voy y pago sus cuentas, ¿no? sí. Pago las cuentas de lo que él consume. Este familiar deja de hacer cosas y es yo hago lo que él deja de hacer porque lo que quiero es que él se dé cuenta que no pasa nada, ¿no? Que sigue la familia o las actividades como normalmente siguen. Entonces, creo que esto es efectivamente nos lleva a Perla a darnos cuenta o a que las audiencias que escuchan estos audios es qué papel juego en la adicción de mi familiar. Y uno de estos tres papeles es, uno es de perseguidor, otro es de víctima y otro es de provocador. Y creo que ahí es donde la familia, en el momento que yo me vuelvo un propiciador, que es estas características que les acabo de decir, es yo el mensaje que le estoy mandando a mi familiar es no hay ningún problema. O sea, la situación sigue igual que antes, ¿no? Yo pago tus cuentas, si te toca ir por los niños a la escuela, o sea, porque bebió toda la madrugada, yo voy por los niños, yo voy por el súper, o sea, estoy propiciando que el de enfrente no haga nada, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso cuando él, después de situaciones de una borrachera o de un consumo, después de días de darse cuenta, pues no pasa nada, o sea, todo sigue en marcha, ¿no? Y bueno, también me gustaría que la gente se diera cuenta qué está haciendo incluso de más,
porque su familiar no se dé cuenta que están pasando cosas complicadas. Porque como hablaba Perla y lo comentaba hace rato, es sentimientos de vergüenza, de enojo, de tristeza, de desesperanza, ¿no? Porque no ve que su familiar haga algo por ese consumo que tiene. Ahora, hay un papel que creo que no menos importante, el de la víctima, ¿no? Yo propicio, pero a su vez me siento víctima porque estoy cansadísima porque hago muchas actividades, pero después me quejo, ¿no? Y después me lo cobro, ¿no? Sí, yo creo que yo quisiera un poco hablar acerca de este papel de propiciador. Cuando no es que yo propicie la situación, sino que las consecuencias de eso las aminoro. Entonces estoy propiciando que una conducta continúe, porque si yo no evidencio que lo que está sucediendo, estoy propiciando que se siga. Por ejemplo, si yo voy en una resbaladilla, ¿no? Y la resbaladilla está libre, el paso, pues me voy a volver a echar y me voy a volver a echar, me voy a volver a echar, ¿no? Porque hay un propiciador que le limpia la resbaladilla para que el otro persona parezca que no pasa nada y se siga echando, ¿no? Pagando cuentas, pagando cheques, haciendo responsable, asumiendo, mintiendo, corrigiendo, queriendo ocultar todo, evidencias, que nadie se dé cuenta, ni los vecinos, choques, puede haber, ¿no? ¿Cómo se va? No pagar colegiaturas podría ser uno de las consecuencias, ¿no? Y ahí está, tal vez hasta la familia política, la familia extensa, viene como propiciador a solucionar ese problema que se ocasionó. ¿Cuántos pagamos teléfonos caros? ¿No? Pueden pagar teléfonos caros para continuar en esta adicción de las redes, ¿no? Vemos que su interés primordial no es, si es estudiante, no es la escuela. Su interés es, y su mayor tiempo, ¿no? Porcentaje del tiempo que dedica, la dedica, no sé, un porcentaje altísimo, no a dormir, no a comer, no a estudiar, no a divertirse, sino a las redes. Pero propiciamos, porque tienen internet, tienen esto, lo demás. Entonces, ver, ¿no? Que ese papel propiciador está allanando el camino. Y no es para que yo me atraviese, para que el otro no se patine en esa resbaladilla, sino evidenciar que hay topes, que hay consecuencias, que pasan cosas. Pero es mi dolor, es el dolor de la familia, el que busca un consuelo siendo propiciador porque siente un poco de paz al pagar un cheque y no vienen a tocar la renta y no vienen a sacarlos, ¿no? Por ejemplo, o que lleguen anoche, ¿no? ¿A qué horas llega? ¿A qué horas llega? Está jugando en estos establecimientos. Entonces, sí es importante que consideremos, que hagamos una reflexión. ¿Soy propiciador de conductas no sanas? Allano los caminos para que se sigan dando y ahorita vamos a hablar también acerca de eso, ¿no? Y no sé, me gustaría que hablaras un poquito más de ese papel de víctima, de sufrimiento, de las familias que llegan contigo, Vianney, y que se quejan tanto como víctimas de alguien, ¿no? Y este es uno de los tres papeles que se ejercen cuando hay un problema de adicciones, ¿no? El victimismo. Hay mamás como papás también, porque no nada más a veces pareciera que la víctima tiene un género y ese género es el femenino, sino también hay papás, ¿no? Que llevan a cabo este papel de víctima y es que yo lo he dado todo por él, ¿no? O por ella, ¿no? Es que me he quedado sin comprarme ropa. Es que yo estoy toda la madrugada esperando que me conteste el celular, ¿no? Porque yo estoy súper al pendiente, no puedo dormir, ¿no? He trabajado toda mi vida para que esa persona que tiene un problema hoy de alcohol, que genera mucha vergüenza y mucha culpa en la familia, le he dado toda mi quincena o le he dado toda mi mensualidad como para que él estudiara o para que él hoy tenga una profesión o para que él tenga X situaciones
más bien materiales, ¿no? Pero este papel de víctima no se hace responsable, más bien no se da cuenta que también es un punto muy importante para que una persona pida ayuda, porque es, por un lado, da y te doy, y te doy, y si tienes problemas económicos, da dinero, pero también después está diciendo, pero es que yo te doy, ¿no? Y puede ser comida, puede ser dinero, puede ser tiempo, puede ser es que yo quiero lo mejor para ti, porque incluso la víctima quiere que el de enfrente se comporte como él cree que debe de comportarse, porque siente la víctima que lo que piensa y siente y hace es lo mejor para el familiar que tiene una adicción. Entonces, creo que esto es muy, muy importante, Perla, el darme cuenta en qué lugar estoy como familiar, ¿no? Si propicio o soy víctima, porque eso me puede impedir exista un desapego entre el familiar que tiene un problema, que como hace rato lo mencionábamos, el alcoholismo y la drogadicción, Perla, es una enfermedad emocional, física y espiritual. Y a veces los familiares que entran en este papel de víctima es, él bebe porque me quiere lastimar, ¿no? O él se droga porque me quiere poner el pie para situaciones. Y creo que es algo muy importante que el familiar tiene que darse cuenta que el familiar, valga la redundancia, no bebe ni se droga por querer lastimar a los de enfrente, sino porque hay un problema a nivel emocional, físico y espiritual. Y nosotros, ustedes pueden ver, hicimos una cápsula sobre el papel de víctima, donde eh, las personas buscan sentirse así como reconfortadas en el pobrecito, ¿sí? Ay, hay que apapacharlo, ay, cómo sufre, ay, que eso, ¿no? Y eso también es una actitud importante en este papel que juegan en la familia adicta, porque el familiar piensa o siente que es que yo le he dado tanto, me he desvelado tanto, ¿no? Lo espero tanto. Me casé y dejé mi carrera y dejé, no sé, y a la familia, pero y él, por ese X persona, y ve, no hay una correspondencia. Entonces, pobre de mí, que no reconocen todo mi esfuerzo, todo lo que he hecho. Pero ahí está un candado, vamos a decirle candado en el sentido de que no se puede abrir. Mientras yo continúe teniendo un beneficio por saberme víctima de esas circunstancias, ¿no? De un hijo, de un esposo, de un papá, de una mamá, de cualquier otro pariente no cercano o un amigo que me esté afectando su adicción, cualquiera que sea. Oye, bien, ¿y cuál es el tercer rol? Platícanos. El tercer perfil, le podríamos llamar, es el provocador. Creo que también este es uno de todos, los tres, la verdad es que son importantes y creo que sí cabe mencionar que es bien importante leer sobre esto, ¿no? El provocador, ¿a qué se refiere? Que me siento súper enojado, ¿no? O súper enojada porque mi familiar consume. Y provocador es, eh, no le permito al de enfrente hacer lo que crea mejor para él. Digo, me queda muy claro también y quiero comentarlo, que cuando una persona, Perla, tiene una dependencia, a veces estas personas que consumen, ya no hay manera a veces de dejarle como esta responsabilidad, Perla, de decir, o sea, no te voy a ayudar, no te voy a ayudar porque ya llega un momento en que ellos ya no pueden parar cuando ya están en este problema de dependencia. Pero ¿a qué voy con este papel del provocador? Es a darme cuenta cuántas veces yo, por ese iracundez que tengo, estoy provocando situaciones de echar culpas, ¿no? De estar otra vez bebiste,
¿no? O a ver, los ojos, ¿por qué traes los ojos rojos? ¿No? O faltaste a la casa y faltaste por esto. O sea, a veces ya ni siquiera le permito a mi familiar darme una explicación de por qué tienes cierta conducta, sino yo ya estoy en un comportamiento o una conducta de que pareciera que traigo un escudo y voy a luchar con mi familiar, ¿no? A querer, no que él hable conmigo, sino a estar provocando situaciones de pleitos, de insultos, algo bien importante, de humillaciones. Sí. ¿Te acuerdas, Vianey, que cuando fuimos al Congreso de Adicciones, que fuimos ahí en el World Trade Center, ¿te acuerdas que uno de los stands estaba un como trébol o como una gráfica donde estaban varios círculos? Yo me acuerdo hasta el color azul que decía que sí, una X persona te puede tener una adicción, pero la dignidad no podríamos quitarle, que ese sentimiento de confianza en lo que sí se puede confiar, que no podría deteriorarse, que otra manera también es reconocer que sí tiene cualidades, tiene una adicción, pero tiene también cualidades, y que eso conformaba o de alguna forma apoyaba no a la adicción, sino al ser humano que tiene un problema. No sé si lo recuerdes, ¿no? Y es lo que tú dices, ¿no? Cuando se nos olvida que tenemos que respetar al ser humano, no a la adicción, al ser humano, cuando tenemos que reconocer que hay cualidades, que hay situaciones positivas en el otro, eh, no estamos propiciando, ¿no? Esa baja autoestima, como denigrarlo, evidenciar de una manera muy brusca, muy fea, porque a veces hasta pueden decir, no, tal poder, ¿no? Y se despotrica sobre él frente a la familia, frente a los hijos, frente al medio social. Y creo que esto es una parte que por eso darnos y con mucho cariño hacia ustedes esta cápsula para que es enfocarme en mi persona. Si mi familiar efectivamente tiene un problema de adicciones, o sea, no negarlo ni evitarlo. Pero creo que aquí el tema no es el otro, sino yo como familiar. ¿Cómo es mi comportamiento hacia esta persona en este perfil del provocador? Porque se me puede olvidar que él tiene una enfermedad, porque así lo dijo la Organización Mundial de la Salud, que esto es una enfermedad física, emocional y espiritual, pero aquí lo importante es ver yo cómo me estoy comportando ante esta enfermedad. Y pareciera, Perla, porque me ha sucedido en diferentes lugares cuando hablo con los familiares, que el familiar está más afectado por esta adicción que el mismo adicto. ¿Y por qué lo digo? Porque el familiar a veces no tiene ni una gota de alcohol y mucho menos se ha drogado, pero se ha vuelto una persona que humilla, que traiciona, que lastima en lo más profundo de un ser humano su dignidad, ¿no? Ese respeto ya no respeta, ¿no? Se vuelve grosero ante su familiar, dice cosas delante de varias personas estando ahí su propio familiar. Entonces, creo que aquí es un trabajo muy arduo el darme cuenta cómo yo me estoy comportando, ¿no? Lo trato, a veces es un adulto y tiene 40 o 50 años y lo trato como si fuera un niño de 5, porque es tú cállate, tú no puedes opinar, ¿no? Yo te mantengo y entonces ese tipo de humillaciones, si de por sí el familiar ya trae situaciones muy difíciles desde la niñez y sentirme que hoy por este consumo, que a veces etiquetamos a las personas, Perla, ¿no? Y entonces él es adulto y adicto, ay, no, quítate, ¿no? Entonces, irme dando cuenta yo como familiar, cómo me estoy comportando hacia él, ¿no? Y creo que esta es la parte que como familiar se tiene que trabajar en estos perfiles, en cuál me encuentro y qué voy a hacer yo. Porque esa es una manera importante de hacer, dicen que no hagamos lo mismo haciendo y queriendo resultados diferentes, entonces, de mi parte, ¿qué voy a hacer? En lugar de estar señalando, darme cuenta yo cómo es mi comportamiento hacia mi familiar.
de faltas de respeto, o empiezo a quedarme callada si no voy a decir algo bueno y empezar a trabajar conmigo, ¿no? Claro, y eso es sumamente humano, responsable y maduro, ¿no? Porque si yo me hago cargo de mi comportamiento, porque estoy esperando que el otro se haga cargo de su comportamiento, ¿no? De su adicción al gimnasio, al trabajo, al juego, a las redes sociales. Yo estoy esperando, eso es lo que me está generando a mí un conflicto, que nos haga, que esa persona nos haga responsable de sus conductas, de sus actos. Pero yo tampoco lo hago porque me desbordo, ¿no? En el pobrecito, ay, yo cómo sufro, yo que di, que sabe qué, que todo el mundo me vea, que la buenita o el buenito, que se dejó de comprar, de viajar y de comprar, porque nada más estaba encaminado a la educación de sus hijos y miren cómo le paga este muchacho o esta muchacha o este esposo o este hermano, ¿no? Yo trabajé desde los 15 años para mantener y apoyar a mi familia, y mira ahora, ¿no? O sea, esa parte, ¿no? Decir, bueno, a ver, lo hice, sí, lo hice lo mejor que pude, sí, ahora qué me corresponde, ¿no? El darme cuenta que sí hay conductas dolorosas y estos sentimientos que les comentábamos de culpa, vergüenza, miedo, obsesión, cómo los estoy manejando, ¿no? Me estoy dejando invadir, ¿no? En el que alguien me dice, no sé, quítate, y digo, ay, ¿cómo es posible que me dijiste que sé qué? O sea, explotar en esos sentimientos. Es mi culpa. No, es que no es mi culpa, que sabe qué, y me quiero otra vez defender, porque estoy siendo tocada, afectada por esos sentimientos que son de la persona adicta, que no son míos, pero que yo me lo están reflejando y yo lo estoy actuando, ¿no? Y eso es importante, ¿no? La familia adicta tiene que crecer en responsabilidad, en madurez personal, porque si quiero que el otro cambie, tengo que empezar por mí misma, que eso es mucho de lo que se ven en los grupos de autoayuda. Y esto es muy importante, Perla. A veces yo he escuchado de los familiares, hablemos a lo mejor de una mamá o un papá que tiene un hijo con un consumo, ¿no? De drogas o a lo mejor otro tipo de adicción. Y él es el enfermo, ¿no? Y bien decía Minuchin en esta parte sistémica, ¿no? Que cuando hay una persona con una adicción, todos los demás de esa familia han hecho algo para que saliera este síntoma, ¿no? Sí. Entonces, creo que algo bien importante y que sí lo tengo que decir, Perla, que es un trabajo arduo con las familias, porque a veces no quieren aceptar, a veces, incluso yo que trabajo en clínicas, les cuento a algunas familias, ¿no? Llevan a su familiar y quisieran como una plancha, pero la llevan a su familiar y que saliera, ¿no? La plancha cuando está descompuesta, sacarla, yo ya pagué porque esté bien mi plancha y me la llevo. Y creo que esto no es así, ¿no? Ahí cada uno de nosotros, cuando entramos o vivimos en un círculo familiar, tenemos una función. Y no nada más el del familiar que tiene una adicción es trabajar con su historia, sino los demás que han hecho o qué ha sucedido en esa familia para que saliese ese síntoma, ¿no? Creo que esto no se trata de culpas, porque en la vida no es de culpas, sino es de responsabilidades. Y si en una familia, que es la célula más importante de un lugar, si amamos a mi familiar, no nada más lo amo desde lo positivo, sino desde poderlo ayudar y ayudar no implica que le tengo que resolver las cosas, implica cómo yo me voy a relacionar con ese familiar. Y si me relaciono desde el amor es, yo también necesito ayuda, levantar la mano y yo qué quiero o más bien qué debo de hacer para que yo pueda estar bien y que de lo que salga de mi boca no sean agresiones, sino sea amor o aprenda a poner límites, porque eso también es muy importante, Perla.
En las familias adictas se dificulta los límites y las reglas. Nosotros estamos impartiendo en este momento el taller Libre del Abuso y cómo vemos cómo no porque no haya dolor, sino que si yo sufrí algún tipo de abuso, ¿qué me corresponde hacer? Sanarlo, porque puedo fácilmente de volverme víctima, porque sí, o sea, sufrí, a mí me fui abusada o fui abusado, ¿no? Ahora volverme el victimario y repetir conductas en ese enojo, en herida no resuelta. Entonces, yo tengo una responsabilidad. Y qué importante es esto que tú comentas, Vianey, en que nos demos cuenta que algunas situaciones difíciles en familia no son de creación espontánea, sino que se han ido forjando, tal vez generaciones anteriores, quizá situaciones presentes, pero no sale nada más de por sí de repente, sino que se van incubando. Y parte del trabajo que realizamos de sanación interior es ir sanando lo que a mí me corresponde para que no surjan estos síntomas tan dolorosos y si salen, tener los recursos necesarios para hacerme, como tú decías, responsable y hacer cambios en mí para que todo el sistema mejore. Y esta viene muy al caso, ahorita se me viene a la mente la importancia, Perla, de lo transgeneracional, ¿no? Efectivamente, en el momento que mi familiar busca ayuda y yo también como parte integrante de la familia también busco ayuda, me voy dando cuenta que tal vez mi mamá o mi papá, eh, generaciones arriba, han tenido un problema de adicciones, ¿no? Y adicción puede ser cualquiera de las que hace rato mencionábamos, pero creo que ya no es negarla, sino hablar de eso y cómo eso a mí me ha afectado. Y en el momento que yo también empiezo a trabajar con mis emociones, mis sentimientos, mis frustraciones, ha habido abusos en algunos familiares, también abusos y no nada más sexuales, hablamos, sino físicos y emocionales. Económicos también. Entonces, hablar de todo eso me va liberando y puedo tener un mejor comportamiento hacia mí, porque siempre tiene que empezar desde mí, ¿no? Desde el yo, hablamos, esa primera persona que tengo que decir lo que pienso, siento y hago, que eso da congruencia, o sea, hablar desde lo que me ha sucedido para que yo pueda ayudar a las personas que están alrededor de mí. Y pues efectivamente cuando yo también me entero, Perla, de lo que han vivido mi madre, mi padre, mis abuelos y mis tatarabuelos, empiezo, ¿no? A entender por qué a lo mejor yo tengo, a lo mejor se me ocurre, ¿no? Un problema de iracundez, porque ya lo ven, lo traigo generacionalmente. O si tengo un problema de alcoholismo o drogadicción, o adicción al sexo, o adicción a las compras compulsivas, o adicción a la comida, ¿por qué? Y entiendo, me vuelvo amorosa con mi historia y puedo hacer cambios, porque si habláramos en particular del problema de las adicciones y del alcoholismo, algo que aprendí de un libro maravilloso de los 12 pasos, Perla, es cuando trabajo con mi historia, yo no lo causé. Yo no causé la enfermedad de mi familiar, ¿no? Y creo que es cuando abrigo lo que está sucediendo en mi historia. Yo no lo causé, yo no lo puedo controlar y no lo puedo curar. Y cuando hago conciencia de esas 3 palabras maravillosas, pareciera que se me quita un costal que traigo ahí cargando, porque a veces las familias pues, sienten muchísima culpa de tener un familiar y más un hijo que tiene un problema de adicciones. Entonces, darse cuenta de estas situaciones que es trabajar con no lo causé, no lo puedo controlar y no lo puedo curar, alivia el alma. ¿No? Porque hablabas de algo bien importante, Perla, el alma. Cuando yo me hago cargo de lo que me ha sucedido y empiezo a hablar de todas esas situaciones y empiezo a hacer cambios, mi alma cada vez está mucho más tranquila y en paz.
Claro, y también yo recuerdo que hay en los grupos de Familia Al-Anon, que es un grupo de autoayuda para familiares y amigos de personas que tienen problemas con su manera de beber, hay una publicación que dice a los abuelos y a los padres de alcohólicos, ¿no? Ahí como también en estas instituciones ven que no es nada más la familia celular, ¿no? Sino también abarca más a la familia extensa, ¿no? Es un dolor familiar, ¿no? Es una afectación familiar y como tal también debe ser tratada, considerada, ¿no? Eh, Contactada, ¿no? Y ver que sí se puede hacer. No en la víctima, pobre de mí, cómo sufro, qué pasó, quién sabe qué tanto. No en el pensamiento catastrófico, es que ya todo está perdido, no hay salidas, no es negando, es que se le va a pasar, es que no pasa, es que no, no tampoco, sino es enfrentando esa realidad y buscar la ayuda ante esto, ¿sí? Yo no sé si el familiar va a dejar de ir a jugar o de ir al gimnasio o de gastar en exceso, no, pero sí tengo que hacerme responsable de lo que pasa conmigo y cómo voy a enfrentar y a vivir esta situación que en este momento es mi realidad. Para cambiarla, siempre de forma positiva y de la mejor forma. Y no hay una forma, no única, que busque lo mejor. Cada quien es diferente, cada familia tiene una historia diferente y cada una tiene que buscarlo, pero tiene que buscarlo, no quejarse, no sufrirla, sino enfrentarla. Y les digo, repito, buscando los recursos más adecuados para ello. Yo con eso quisiera terminar el programa. ¿Tú con qué te gustaría terminar, Diane? Pues sobre todo agradeciendo este espacio y creo que algo bien importante es darme cuenta qué rol yo juego en mi familia, Perla, ¿no? O qué rol juego cuando tengo una persona con adicciones. Y creo que hoy importante es saber que no estoy solo, ¿no? Que hay lugares maravillosos como este, donde puedo, por medio de estas cápsulas, escucharlas, dejar de negar, dejar de evitar y levantar la mano y pedir ayuda, Perla, porque esto es muy importante. Si yo creo que con mis recursos voy a poder hacer cambiar a mi familiar, dicen por ahí que la enfermedad del alcoholismo y la drogadicción es una enfermedad superior a las fuerzas de cualquiera. Entonces, creo que por primera vez hay que decir no puedo. Y el decir no puedo no es de débiles, sino de gente que humildemente pide ayuda y que puede hacer un cambio en sus vidas. Así es que, pues, muchas gracias, Perla. Gracias, Vianney. Yo quisiera decirles a todas las personas que nos escuchan que si consideran que este programa pudiera ser de ayuda para alguien, pongan like. ¿Por qué es importante para nosotros estos likes? Porque cuando alguien accede a buscar algo referente a este tema, puede salir este programa. Que por favor, si les gusta y si consideran que estas cápsulas pueden ser de ayuda, suscríbanse al canal de esa manera. Si apachurran esa campanita que está del lado derecho, van a ustedes a recibir la notificación cuando subamos otro programa más y tengamos estos programas en vivo. Y también quiero agradecerle, por supuesto, a ti, Vianney, claro, y a Alfredo Martínez, nuestro productor, porque gracias a él se llevan a cabo estos programas. Pues nos vemos dentro de 8 días y muchas gracias. Hasta luego, Perla.